Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z, un programa especializado en temas jurídicos de actualidad, tanto nacionales como internacionales. En el día de hoy hablaremos del derecho del consumidor. Tenemos como invitado central a Eddie Alcántara, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo de Proconsumidor. Hoy hablaremos de los contratos abusivos, de cláusulas leoninas, de productos defectuosos, de la incidencia de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, los productos riesgosos, la función que asume o debe asumir Proconsumidor ante este nuevo mundo, ante este impacto, la misma incidencia que tiene Proconsumidor cuando hay un servicio prestado de forma deficiente o cuando se compra un producto defectuoso, la incidencia que tiene Proconsumidor en los temas de publicidad engañosa, por ejemplo. En fin, vamos a abordar todas estas temáticas en este interesante programa. Decir que Eddie Alcántara es un profesional tanto del derecho como de las ciencias políticas. Tiene un doctorado en ciencias políticas, así como en ciencias jurídicas, varias especialidades en derecho constitucional, derecho inmobiliario, procedimiento civil. Se dedicó al derecho, al ejercicio del derecho durante un largo tiempo en su oficina de abogados, bufete jurídico Alcántara y Peña. También es fundador de la firma Soluciones Legales. En fin, es un abogado con una larga trayectoria y ahora también vinculado al sector público a través del decreto 176-21, con el que fue designado como director ejecutivo de Proconsumidor. No se pierdan esta interesante entrevista. En breve iniciamos con nuestra estrella invitada, nuestro especialista invitado, Eddie Alcántara. En la Z, Cátedra Jurídica. Damos inicio a la entrevista del día de hoy. Como le anunciamos, tenemos la visita del director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara. Bienvenido, mi querido hermano, a su programa Cátedra Jurídica en la Z. Gracias, Manuel. Un placer para mí acompañarte en tu programa. Y nada, estamos a tus órdenes para responder las inquietudes pues, que tengan. Bueno, estamos encantadísimos de tenerte aquí con temas tan interesantes para toda la ciudadanía, temas que impactan directamente al ciudadano de a pie. Eddie, lo primero que quisiéramos entender, ¿cómo está integrado Proconsumidor? Su estructura, tengo entendido que tiene un consejo directivo, una dirección ejecutiva, cuya posición la ostentas tú actualmente. Quisiera un poco que me hablaras esto, cómo está integrado en términos estructurales Proconsumidor y las funciones de cada uno de los órganos que lo integran. Sí, tú sabes que el Proconsumidor está compuesto por un consejo directivo y una dirección ejecutiva. El consejo directivo está compuesto por 3 representantes de las entidades públicas fundamentales, dígase el Ministerio Público que preside el consejo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública, por las características que tienen cada una de esas agencias públicas. También ahí está la participación de los sectores productivos a través de los comercios más influyentes del país y también de los sectores industriales de la República Dominicana. También hay 2 representantes de las asociaciones, tal como lo establece la normativa 358-05, y ellos son los que componen el consejo directivo. Y hay una dirección ejecutiva que, por la característica de lo que establece la misma normativa, tiene a su cargo la mayor cantidad de responsabilidades para garantizar y proteger los derechos de los consumidores y usuarios en la República Dominicana. Pero yo no me quiero quedar solamente en la composición jerárquica de la institución, sino que también está compuesta por un grupo de hombres y mujeres colaboradores que en la gestión nuestra han entregado todo con el objetivo de que podamos haber hecho lo que todos ustedes ya conocen, el resaltamiento de una entidad que antes de la llegada de nuestra institución aparentaba, o sin el aparentar, letargada, y que era de desconocimiento público por la mayoría de los dominicanos, que a la llegada nuestra en el año 2021, tal como lo establece mediante el decreto 176, pues nosotros nos empeñamos en tratar de cumplir con todos los mecanismos y atribuciones que establece la norma para poder garantizar y proteger los derechos de todos los conciudadanos en la República Dominicana, porque en definitiva los 11 millones y mexicanos somos todos consumidores de bienes y servicios y de características diversas. Eddie, para que se entienda un poco mejor, si deslindáramos las atribuciones o competencias de estos órganos, consejo de dirección y dirección ejecutiva,
cuáles son tus competencias como director ejecutivo frente a las competencias que ejerce el consejo directivo. Mira, el consejo directivo tiene una característica muy especial. Es el órgano de jerarquía, al tenor de lo que establece la propia ley, pero dentro de las debilidades de la norma es que esa jerarquía solamente se puede reflejar, aunque nosotros en la práctica no lo hacemos de esa manera, solamente en lo que tiene que ver con las resoluciones que emite Proconsumidor. Y que las personas que no puedan estar conformes con ellas, con los razonamientos, esas resoluciones, a quien es oponible puede acudir ante ese consejo directivo para que ese consejo directivo pues pudiera deliberar si se razonó bien todas las decisiones que nosotros tomamos o si en su defecto pudieran ellos tener algún tipo de valoración totalmente diferente, pudiendo revocar la resolución en todos los aspectos que conocemos nosotros como dirección ejecutiva. Pero con la dirección ejecutiva, nosotros hemos armonizado todo lo que tiene que ver con las características de la aplicación de la norma, con la finalidad de que cada paso que dé el director ejecutivo esté siempre prácticamente cónsono con el interés de todos los miembros del consejo directivo. Ellos han respaldado la gestión cuando nosotros presentamos alguna iniciativa de aplicación, independientemente de que la ley prevea que tenemos que consultarlo o no, siempre lo hacemos de manera conjunta. Quien preside el consejo es Ramón Pérez Fermín, que es un profesional muy acabado, viceministro de Industria y Comercio, una persona muy preparada en lo que tiene que ver con todos los aspectos jurídicos en la República Dominicana. Y hemos convertido el tema del consejo directivo, conjuntamente con las atribuciones de la dirección ejecutiva, en una especie de relación armónica para cualquier decisión que se tome, tanto por la dirección ejecutiva o por el mismo consejo directivo, porque no importa que una decisión de la dirección ejecutiva pueda ser revocada o que el consejo directivo no esté consono con lo que nosotros ya hemos establecido, pero siempre prima el razonamiento, el buen comportamiento como profesional y reitero, el apoyo que le ha dado ese consejo directivo al director ejecutivo por consumidor son las piezas, han sido las piezas fundamentales para que nosotros hoy por hoy podamos resaltar que la sociedad dominicana ha aquilatado en su justa dimensión el trabajo que hemos hecho y también entidades internacionales con las que hemos compartido los procedimientos pues que nosotros hemos creado en Proconsumidor que no existían y que han solventado entonces temas en la República Dominicana que muchas veces por falta de voluntad política no se enfrentaban y que hoy por hoy ya son parte de la historia porque están ahí, podemos exhibirlo y permanentemente nosotros pues lo resaltamos Y, cada vez que y- tenemos la y vamos a oportunidad hablar de como eso. medio de comunicación. Y vamos a hablar de eso. Eddie, quisiéramos para que aterrizar un poco aquí, marcar tus funciones como director ejecutivo para distinguirlo del consejo directivo. ¿Tú eres el que lleva el día a día de la administración, dirección de la institución o tiene alguna incidencia en la parte administrativa del consejo directivo? No, por supuesto, nosotros llevamos el día a día de todo, toda la composición, todo lo que tiene que ver con el andamiaje operativo, con la recepción de las denuncias y reclamaciones para dar respuesta, el manejo correcto de cada una de las atribuciones nuestras que tiene que ver con garantizar esa debida protección que no puede ser disímil con dos decisiones que pudieran ser contradictorias. Las atenciones de los consumidores, de los derechos de los consumidores, pues necesitan atenciones inmediatas y tiene que ser sobre la base del comportamiento dinámico que representan las atribuciones establecidas en la normativa nuestra y que las lleva el director ejecutivo de Proconsumidor. Sí, Eddie, dentro de tus atribuciones y las atribuciones que marca la ley, está la del registro de ciertos contratos de provisión de servicios o contratos de provisión de bienes y mercancías. Eh, con el advenimiento de las revoluciones liberales, se sentó el principio de libertad contractual, en donde las partes tenían la posibilidad de discutir libremente cuáles eran las condiciones bajo las cuales querían contratar, recogidas en ese código napoleónico que marca la influencia en la República Dominicana y en buena parte del mundo. Eh, pero con el advenimiento bueno, de la evolución social, de la revolución industrial, esta sociedad contemporánea también ha traído modalidades y formas de contrato en los que la asimetría entre las partes contratantes es cada vez mayor. Entonces, hemos visto que esta ley de protección al consumidor interviene en esa relación contractual, tratando de buscar un equilibrio
entre la simetría, la diferencia entre las partes contratantes. En este sentido, quisiera un poco nos explicaras sobre primero la razón de ser de este intervencionismo, vamos a decir, estatal, mediante esta ley, para tratar de procurar un equilibrio contractual entre las partes. Y segundo, cuál es el alcance de esta regulación en el marco de la Ley de Protección al Consumidor. Mira, a mediados del siglo XX, cuando se comenzaron a preparar todo, se comenzó a preparar el andamiaje para que el derecho del consumidor se deslinde del derecho ordinario. Tú sabes que lo que primaba era prácticamente la doctrina anglosajona y tanto la parte oriental del planeta como o sea, algunos expertos de otras localidades o demarcaciones desde el punto de vista continental, pues tenían criterios totalmente diferentes a lo que eran los contratos entre las partes. Y en materia de derecho ordinario, que se lo querían también indilgar al derecho de consumo, una vez se deslindó, era que las partes, en este caso el eslabón más débil de la cadena de comercialización, tenía que tener obligatoriamente las habilidades para poder detectar si dentro de la transacción el más fuerte dentro de lo que es el eslabón de la comercialización, que es el proveedor, pues le estaba ofertando algo que no era por lo que él iba a pagar. O sea, tenía que tener la habilidad, ese eslabón más débil, que muchas veces es desconocedor de los procedimientos comerciales porque no está en el día a día como el proveedor, en la mayoría de los casos, porque cuando es una transacción en tres partes, pues ya es totalmente diferente. Y en ese momento primaba la teoría Cadet, que era esa pues, específicamente de que si usted se dejó engañar y es su problema, porque usted debió detectar que había un interés doloso de parte del proveedor. Pero ¿qué pasa? Las habilidades de los que deliberaron en las Naciones Unidas cuando iban a entrar en vigencia las directrices después de las discusiones para el delindamiento, pues también establecieron mecanismos de protección al consumidor que va más allá, simple y llanamente, de lo que tiene que ver con productos y servicios, sino también tratar de verificar que en la transacción previa, que es cuando te viene un contrato de adhesión, que no tiene que ver con una transacción entre particulares, porque el contrato entre particular sí se impone obligatoriamente porque es el criterio de ambas partes. Alguien se quiere despojar de un bien y tú tienes la voluntad de adquirir ese bien. Son dos partes que independientemente de donde hay una persona que vende y uno que va a comprar, no tiene la misma característica de alguien que se dedique a la comercialización única, ramificando los criterios contractuales donde prima su voluntad frente a la voluntad del eslabón más débil que es el consumidor. Por eso, en eso que se denomina contrato de adhesión, el artículo 81 de la normativa ha previsto que esos contratos tienen que ser revisados por la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor, por el Proconsumidor, toda vez de que el proveedor que se ha dedicado a una práctica económica específica y que tiene la habilidad de conocer el ambiente transaccional en ese aspecto, pudiera tener ventaja frente a la debilidad de un consumidor que no frecuente en ese ambiente comercial y que solamente procura hacer una transacción con ese proveedor. Entonces, ¿qué ha hecho el proveedor? Bueno, crear un contrato marco que sirve para tratar de manifestar en él su propia voluntad en el 70% de los aspectos señalados en ese contrato. Y nosotros hemos dicho que hay muchos que entienden que ciertos contratos, tenemos diversidad de criterios en algunos contratos, por ejemplo, en el contrato inmobiliario, cuando es una constructora, esos contratos tienen que ser revisados obligatoriamente por consumidor. ¿Por qué? Porque pueden establecer cláusulas abusivas que desconozcan la fluctuación de lo que se le está colocando al consumidor en el aspecto de, de la, del costo, del movimiento, de la inflación, de la materia prima para la construcción, y como desconocedor puede firmarlo sin saber que pudiera ser un arma de doble filo que pudiera afectar su inversión, sus intereses y su capacidad crediticia para que al final pueda adquirir el inmueble. Y nosotros nos hemos enfocado en decir que todos los contratos, tal como lo establece su definición, donde prime la voluntad mayoritaria del proveedor, es un contrato de adhesión y tiene que ser registrado en la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor. Si no lo registran, bueno, Proconsumidor, al momento de producirse alguna denuncia o reclamación, porque no tenemos las habilidades ni tampoco el material humano para saber cuántas transacciones se hacen en el día, cuántas compañías transan en el día,
Nosotros lo que hemos dicho a los consumidores es que denuncien para nosotros hacer cumplir lo que establece ese artículo 81 y 12 resoluciones que también fueron emitidas por las gestiones anteriores de Proconsumidor. Y esa discrepancia que tenemos en los criterios, pues ha hecho que muchas veces tomemos decisiones que no representan el interés o la voluntad o lo que deseaba el proveedor y hayan tenido que acudir a otra instancia ya por la vía ordinaria tratando de refutar cuando nosotros pues colocamos de acuerdo a nuestro criterio cuando el denunciante o reclamante va por consumidor, lo que ciertamente debe ser lo correcto en la aplicación de las cláusulas indexatorias cuando la tiene. Y cuando no la tiene, usted sabe como abogado también experto de que no se le puede obligar al consumidor a tener que asumir cualquier indemnización que se produzca en el trayecto de la construcción de un bien cuando se trata de bien inmueble. Y en los demás aspectos, pues tú sabes que hay características especiales en las que nosotros mediamos procurando solventar la voluntad de ambas partes, pero orientándolos para que puedan tener conciencia de que la dilación por la vía ordinaria sería afectante para ambas partes. Y eso es prácticamente lo que nosotros tratamos de hacer con lo que tiene que ver con el contrato de adhesión, que es que nosotros tenemos la facultad de exigir su registro y de revisar si no tiene cláusulas abusivas en detrimento de los consumidores. ¿Escuchas? Eddie, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí quisiera entrar y verificar efectivamente cuál es el mecanismo, cuáles son las herramientas con que cuentan ustedes para registrar estos contratos, de qué manera opera ese registro y luego, bueno, cuando se produce el reclamo de los consumidores y usuarios, cuál es el curso que sigue. Vamos con la primera parte. ¿Cómo se hace el registro de un contrato por parte de un proveedor o un vendedor de bienes y servicios? Muchos lo hacen de manera Muchos voluntaria. lo hacen de manera Otros, pues, voluntaria. nosotros los identificamos y les notificamos para que tengan que registrar el contrato. Otros, pues, llegan a la institución por una reclamación de algún consumidor que entiende fue afectado en sus derechos. Y ahí nosotros reclamamos obligatoriamente el registro cuando detectamos con un contrato de adhesión. Pero la primera falta que nosotros observamos y la primera falta por la que se produce la primera sanción al tenor de lo que establece la norma es cuando no existe registro, a sabiendas del proveedor de que se trata de un contrato de adhesión y que debió haber sido registrado sin que nosotros tengamos que exigírselo o sin que el consumidor haya tenido que ir a Proconsumidor mediante una reclamación o a colocar una reclamación para nosotros tener que detectar que es un contrato de adhesión y pues entonces perseguir el registro al tenor de lo que establece el artículo 81 de la normativa. Y lo otro es que en muchos casos hemos tenido diferencias en cuanto a la comparación de un contrato y otro. Como te dije anteriormente, en el sector inmobiliario pasa fundamentalmente y en otros sectores que entienden que el contrato que utilizan, que contienen el 70% de su voluntad primada en él, procurando mayores beneficios, pues ellos entienden que no es un contrato de adhesión, sino un contrato entre partes. Pero nosotros estamos claros, tú sabes que nosotros antes de ser político o funcionario, lo que somos abogados y tenemos que saber razonar correctamente cuando estamos viendo o analizando las perspectivas de todo tipo de procedimiento desde el punto de vista jurídico, de acuerdo a lo que se nos aporta a nosotros, lo que nosotros podemos verificar, y en este caso en los contratos o con los contratos, nosotros podemos detectar inmediatamente cuando estamos en presencia de un contrato de adhesión y exigimos registro. Entonces, doctor Alcántara, ahí es que queremos saber cómo es que se debe registrar este contrato de adhesión, dónde que hay que ir, cuáles son los pasos que hay que dar, cuáles son los trámites que hay que agotar para el registro de este contrato de adhesión. Mira, el contrato de acudir a la oficina nuestra, a cualquiera de las sucursales, pues depositarlo, nosotros lo revisamos. Lo puede hacer también por la vía, por las diversas plataformas que tenemos, sobre todo a través del programa ágil de asistencia al consumidor PAC, que lo creamos nosotros también, para que no tengan necesariamente que acudir. Ahí entonces le establecen cuáles son los pasos. Nosotros pues nos encargamos de revisar los contratos, las observaciones que nosotros le hacemos, las socializamos con el proveedor, procurando que se adecúen a lo que necesariamente tiene que ser un contrato no afectante a los derechos del consumidor y en definitiva
En la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, terminamos socializando los párrafos y artículos de ese contrato. En el 99% de los casos, cuando se registra. Entonces vamos a ver después de la pausa, nos vamos en breve a una pausa, cuál es la consecuencia, cómo se produce esta discusión. Bueno, yo te indico que tal o cual cláusula es leonina o abusiva, si se produce una revisión y luego un registro definitivo, para que nos explique todos estos detalles y después cuál es la consecuencia de los registros de un contrato de esta naturaleza de cara a la protección de los consumidores y cuáles son los mecanismos que tiene ese consumidor o usuario para reclamar cuando estos contratos no son debidamente registrados. Manténgase en sintonía en esta cátedra jurídica en la Z y en breve continuamos con la entrevista central hoy destinada al director ejecutivo de Pro Consumidor. En la Z, Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z, hoy con la presencia distinguida del director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddie Alcántara. Y estábamos hablando antes de la pausa de los contratos de adhesión. Estos contratos que una de las partes predispone, establece a modo de formulario, bueno, y que usted no tiene la posibilidad ni la capacidad de negociarlo en términos de igualdad y que por vía de consecuencia el órgano facultado de forma general es Pro Consumidor para establecer mediante este mecanismo de registro un sistema de control. Y ahí quedamos. ¿Cómo es que se hace este registro? ¿Cuáles son las vías que se tienen para este registro? Y las consecuencias que acarrea cuando, por ejemplo, le dice Pro Consumidor, ese contrato tiene 5 o 6 cláusulas leoninas o cláusulas que afectan abusivas, que afectan al consumidor, tiene que quitarlas. ¿Cómo opera este mecanismo frente a ese proveedor de servicios y cuál es el mecanismo luego para decirle ya, este contrato tiene el visto bueno de Pro Consumidor y usted puede utilizarlo como un contrato válido? Vamos a explicar un poquito esto. Miren, cuando ya nosotros detectamos los párrafos abusivos en el contrato, nosotros convocamos al proveedor, le explicamos y le razonamos la razón de por qué entendemos que la cláusula es abusiva del contrato y también nosotros escuchamos su parecer sobre cada una de las cláusulas. Una vez que ellos lo plantean, nosotros desde el punto de vista jurídico, la mayoría de los casos van con la presencia de sus abogados y nosotros pues al tenor de lo que establece las normas nuestras y las demás leyes sectoriales, de la cual al tenor de lo que establece el artículo 2 parte infine de la ley, nosotros somos supletores de las demás leyes sectoriales, por lo que nos da una característica especial. Pues nosotros revisamos, intercambiamos impresiones, razonamos de acuerdo a lo que esté estipulado en las diferentes normativas, tanto sectoriales como la nuestra, y ahí entonces buscamos el punto medio en la que no se laceren los intereses de los consumidores fundamentalmente, porque tampoco nosotros le impongamos una cláusula que pudiera ser que vaya en detrimento del proveedor si no está amparada lógicamente en los preceptos normativos y constitucionales. Yo creo que en la práctica, Eddie, ¿qué ocurre cuando no está de acuerdo el proveedor? Dice, no, esa cláusula no es abusiva, puede recurrir esa decisión que usted toma. En caso de que no lo acepte, pues nosotros no le registramos el contrato y se le prohíbe su uso para las transacciones comerciales. Si lo hacen, está fragmentando la normativa, nosotros iniciamos un procedimiento sancionador y nosotros advertimos también a los consumidores que podemos detectar hayan tenido intención de transar. Notificamos también a las entidades o las agencias públicas que tienen que ver con el aspecto de permisología para el levantamiento de proyectos inmobiliarios fundamentalmente y de otro tipo de aspectos. Te menciono ese porque el 70% de los casos que estamos conociendo en los últimos 3 años ha sido específicamente el tema inmobiliario. Entonces nosotros le notificamos el que no estamos de acuerdo y que está prohibido el uso de ese contrato. En caso de hacerlo, iniciamos un procedimiento sancionador, lógicamente respetando el debido proceso, respetando el derecho que tiene el proveedor de estar en desacuerdo, de acudir a otra instancia ordinaria que no necesariamente tiene que ser como nosotros
como agencia administrativa y tiene todo su derecho, pero en caso de que continúe con el uso, nosotros retenemos esa primera falta fundamental, además de las otras que puedan aparecer, para nosotros entonces aquilatar entonces esa sanción que nosotros le colocamos al proveedor. Ahora, ¿cómo puede un consumidor o usuario saber si un contrato determinado está debidamente registrado? ¿Tienen ustedes a disposición alguna plataforma, algún medio de información o por la vía tradicional, una llamada, una visita? ¿Qué mecanismos tienen los ciudadanos para verificar si un contrato está debidamente registrado? Mira, pueden hacerlo por la página, por las diferentes plataformas que tenemos. Pueden solicitar una certificación directamente a la institución con una llamada telefónica también, de acuerdo a las posibilidades, porque estamos recibiendo muchas llamadas telefónicas. Nosotros los servicios le hemos tenido que quintuplicar. Las reclamaciones y denuncias prácticamente se han multiplicado por 10. Las decisiones que nosotros tomamos se han multiplicado por 10 también, pero ellos tienen la posibilidad a través de la web de verificar si está registrado. Si no entienden, si se les hace difícil poder contactar el contrato de referencia, pues puede solicitarlo directamente a través de Proconsumidor por la vía que les sea más conveniente. Nosotros entonces le respondemos diciéndole si está registrado o no. Si no está registrado, ya esa alerta nosotros la recibimos y notificamos a ese proveedor para que deposite su contrato para verificar si se trata de adhesión o no. Y si se trata de adhesión, pues nosotros entonces combinarlo y registrarlo. Ahora, en la práctica hay varios sectores regulados, especializados. Está el sector de las telecomunicaciones, el sector aeronáutico, el sector eléctrico, entre otros tantos más que son sectores regulados especializados y que tienen muchos de ellos pequeños apéndices responsables también de la protección en su sector del consumidor. ¿Cómo opera en estas colindancias? ¿Cómo se establece ese límite entre la competencia de Proconsumidor frente a otros entes del Estado que tienen competencias similares? Te decía presentemente que nosotros, al tenor del artículo 2, somos supletorios de las demás leyes sectoriales para la protección de los derechos de los consumidores. Muchas veces no se quiere entender que es así. Eso significa que tenemos la capacidad de participar como mediador o como ente decisorio en cualquier reclamación que haga un consumidor. No importa que se hayan creado agencias especializadas para temas puntuales, como el caso de las telecomunicaciones, de las telefónicas, en el caso también del tema de los consumidores energéticos, de los consumidores de seguros, de los consumidores financieros. Nosotros participamos, porque muchas veces, y debo confesar por aquí, van a alguna de esas agencias, no encuentran solución al tema y entonces acuden a Proconsumidor y procuramos buscar una mediación para que las partes puedan ponerse de acuerdo y no tener que acudir a los dilatados tribunales ordinarios de la República Dominicana. Y eso ha dado como resultado, y te lo puedo decir, que mediante el proceso de conciliación que nosotros hemos, un procedimiento nuevo que creamos nosotros, en la que nuestros conciliadores se convierten en orientadores de las partes, logramos devolver hasta la fecha, el último corte fue en el mes de marzo, cerca de 2.500 millones de pesos, que equivale a una cifra. Vamos a hablar de eso en breve. Vamos a hablar de eso en breve, para no desviarnos, vamos a hablar de ese tema específicamente, porque sé que han hecho un gran trabajo ustedes de Proconsumidor, pero quisiera ahí, en base a esas colindancias, saber, delimitar las competencias para que la gente se oriente. En el plano, por ejemplo, contractual, hay competencias muy claras definidas en la ley en materia de seguros, cuál es el órgano regulador y dónde deben registrarse estos contratos. Por igual, en materia bancaria, está la Superintendencia de Bancos, que es el órgano regulador. En materia también eléctrica, hay un órgano regulador y es el que tiene esas competencias para el registro. En ese punto, ¿de qué manera colabora? ¿De qué manera ustedes actúan de forma que no se solapen o si surgen en determinados momentos confrontaciones de competencias? Es que dada la confusión que se ha generado en ese aspecto, nosotros hemos firmado acuerdos con esas agencias, pero sí, vuelvo y te digo, en los casos... Sí, explícame cómo funcionan esos acuerdos, de qué manera tú has logrado empalmar para facilitarle, porque son tantas agencias y el usuario muchas veces no tiene la información de a quién dirigirse. ¿Cómo opera cuando se dirige a un consumidor? ¿Tú directamente
¿Lo asume o le No, transfiere no, 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 no. a esas agencias? Por ejemplo, Ah, con la superintendencia de banco, con la superintendencia de seguros y con otras agencias, con nosotros Indotel. hemos hecho acuerdos en el sentido de que nosotros cuando van a colocar una reclamación a la institución, nosotros se la remitimos directamente a ellos, a cada agencia específica. Pero eso no implica o tampoco puede despojar de las atribuciones que tenemos nosotros para fungir al tenor, reitero, del artículo 2 de la ley como supletorio, de fungir como mediador en conflicto entre proveedor y consumidor cuando entienden que en esa agencia especializada específica no está la solución de su conflicto, porque lo han intentado, porque no han querido acudir allá y van donde nosotros y nosotros mediamos en ese sentido. Nosotros orientamos al que vaya a hacerlo. Ellos lo hacen de la misma manera también cuando alguien tiene algún tema específico que no tiene que ver con algo específico, con su atribución específica, lo repiten hacia nosotros. Pero a nosotros llega todo tipo de reclamación que involucran todas esas agencias particulares que existen en la República Dominicana. Y tenemos nosotros que referirlo a la agencia establecida por normativa específicamente en temas puntuales o en su defecto nosotros en principio mediamos procurando la solución entre ambas partes o nosotros se lo referimos posteriormente a la agencia que le corresponde. En ese sentido, muy interesante tu explicación. Queremos enfocarnos hacia el interés que tienen los oyentes y muchos nos han escrito respecto a cuál es el trámite del procedimiento, cuando son lesionados, resultan afectados por un mal servicio, por un producto defectuoso, ¿cuál es el mecanismo que se tiene? ¿Debe recurrir a la justicia ordinaria, demandar, buscar un abogado, gastar dinero, o hay algún mecanismo alternativo del que dispone Proconsumidor para que recurra ese usuario o consumidor que está siendo afectado? Mira, si el consumidor en principio elige una jurisdicción ordinaria, ya no entra entre las facultades nuestras, no podemos nosotros ni tenemos la capacidad de nosotros conocer ese proceso. Aun cuando pero ya hay un procedimiento alternativo, estamos, hay un pero no, no, mira, hay a disposición. Sí, pregunta. hay a disposición un procedimiento administrativo especial para facilitar el trámite a los consumidores y usuarios. Pero lógicamente, lo que te digo es lo siguiente. A veces nosotros tenemos un proceso de reclamación y antes de nosotros conocer o emitir algún tipo de resolución, hasta de convocar a las partes a conciliar, una de las partes acude principalmente el consumidor al tribunal administrativo, al tribunal civil o al tribunal, a cualquier tipo de jurisdicción específica. Y nosotros inmediatamente resultamos desapoderándonos del proceso porque no nos corresponde. Sí, pero ahí lo que quiero aclarar es para los oyentes que tienen la inquietud. Muchos me han escrito, tengo temas ahí inmobiliarios, tengo temas, me llegó un producto defectuoso, tengo una baja calidad en un determinado servicio que me está proveyendo a alguien. Lo que quieren saber es si hay algún mecanismo del que dispone Proconsumidor y que pone a disposición de esos consumidores y usuarios para reclamar. ¿Hay alguna vía que no sea la vía de los tribunales? ¿Cuál es esa vía? ¿Cuáles son los pasos que debe dar el ciudadano? No es que la vía es la nuestra. Ellos van a Proconsumidor y ponen su reclamación. Ellos reclaman en Proconsumidor la afectación de ese derecho. Y nosotros entonces recibimos su reclamación. El primer procedimiento, tal como lo establece la normativa, es procurar una conciliación entre las partes. Primero, se examina la reclamación y las documentaciones aportadas por la cual el consumidor procura sustentar, con la cual el consumidor procura sustentar sus pretensiones. Una vez nosotros vemos que da lugar a que nosotros lo conozcamos, inmediatamente iniciamos el procedimiento conciliatorio, notificando a ambas partes para que acudan a una vista conciliatoria. Si al momento de recibir el expediente vemos que no corresponde a la institución, porque tienen algún tipo de elementos que tienen que conocerlo, algún tribunal ordinario del país, pues nosotros inmediatamente le hacemos saber mediante resolución de que eso corresponde a otro tipo de agencia pública. Cuando ya nosotros lo tenemos y estamos conciliando, procuramos que las partes se pongan de acuerdo, orientándolas además de hacer el papel de conciliador, para ver si pueden las partes ponerse de acuerdo y no tener que seguir más allá de que tengamos que emitir una resolución a través de la dirección ejecutiva
o que en definitiva decidan irse ante los tribunales de la República. Pero todo comienza yendo a la institución o por la vía ordinaria, presencialmente, o a través de las diferentes plataformas que hemos creado para que no tengan que acudir a la institución. Y por ahí entonces nosotros analizamos en principio el expediente y ese procedimiento está colgado también ahí en la página web para que ellos sepan cuáles son los pasos, quiénes se hacían el expediente, a qué altura está su expediente, cuál fue la decisión de su expediente, y si no están de acuerdo, pues recurrirla de manera convencional y también por la misma vía digital. Qué bueno que explicas esto a los oyentes. Resumir, señores, si usted tiene un problema de una mercancía defectuosa, si alguien lo ha engañado en la provisión de un servicio, si al fin de cuentas se siente afectado como consumidor, como usuario, bueno, pues tiene la vía de Proconsumidor para recurrir a ella y hacer su reclamación. En esa vía, como explica el director ejecutivo Eddie Alcántara, no tiene que buscar abogado, es una vía que en principio busca una solución amigable. Ahora bien, si no hay una solución amigable, ustedes pueden resolutar y ordenar, y si ordenan algún tipo si establecen algún tipo de decisión, en qué consisten esas decisiones. Si es una indemnización o es una devolución del bien o servicio, en fin, en qué consiste o en qué consistiría ante una reclamación la solución cuando no hay un acuerdo amigable que pudiera abordarse desde la dirección ejecutiva. Solamente en el resarcimiento del derecho reclamado, porque ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Constitucional que ha dejado claramente establecido, definido, de que Proconsumidor no tiene atribuciones para dentro de una resolución sancionatoria, pues colocar ningún tipo de indemnización. El bien reclamado es lo que nosotros entonces, mediante resolución, exigimos para el resarcimiento del derecho. Yo hice una reclamación porque el producto es defectuoso, la decisión pudiera ser devuélvele el producto o cámbiaselo por otro. Si yo pagué por otro, si hay razón para la devolución de lo pagado, también se puede ordenar el pago, porque yo quiero dejar claramente definido lo siguiente. Cuando hay un conflicto entre proveedor y consumidor, independientemente de la falta que se le retenga al proveedor, una sanción puesta al tenor de lo que establece el artículo 104, 105, 109, 110, 111 en nuestra normativa, en nada resarce el derecho del consumidor. Nosotros encontramos en la gestión anterior que había un conflicto entre proveedor y consumidor y la decisión era sancionar pecuniariamente al proveedor. Una sanción que en caso de pagarla o cuando se pagaban, porque se llegaron a pagar muchas, iban a cuenta única pública del Tesoro Nacional. Entonces yo te pregunto, bueno, ya él pagó. Ajá, y entonces, ¿quién le va a resarcir el derecho del consumidor que reclamó? O sea, una locura. Pero en ese sentido, nosotros vimos muchas de esas resoluciones emitidas por las antiguas directoras ejecutivas. Nosotros inmediatamente emitimos nuestra opinión, razonamos el por qué las que se estaban conociendo en el consejo directivo, aún siendo la dirección ejecutiva, nosotros no estábamos de acuerdo con que en ese sentido se emitiera así, porque lo que se procura es que el consumidor afectado sea resarcido en sus derechos, no que usted tenga que colocarle una sanción pecuniaria en beneficio del Estado Dominicano. Pues no hay sentido. Ese no es el espíritu de la normativa, ni el espíritu de la directriz que trazó las Naciones Unidas para que los países asuman esa directriz para que deslinden el derecho del consumidor del derecho común. Y en ese sentido, precisamente, ya para cerrar este segmento y comenzar con el otro, quisiéramos que nos dijera en cuanto a la efectividad de su gestión, cuántos en el tiempo que tiene de designado, cuántas decisiones han dado y el monto que representan esas decisiones en términos de beneficiar a los consumidores y usuarios. Mira, en materia de conciliación, que es cuando las partes no están de acuerdo, se ponen de acuerdo, mejor dicho. Nosotros hemos logrado devolución por cerca de 2.500 millones de pesos, que equivale a casi 4 veces. 2.500 millones de pesos. Millones de pesos. Una cifra récord históricamente desde el punto de vista de la densidad poblacional y de las tensiones versus a los demás países iberoamericanos. Y eso equivale a casi 4 veces, creo que un poco más, de lo que se le devolutó al consumidor desde la creación de la institución hasta la llegada nuestra. Porque creamos un procedimiento nuevo de conciliación
que compartimos con otros países que lo han aplicado y también ha obtenido resultados óptimos con ellos, en la que nuestros conciliadores se convierten en orientadores de las partes. Hemos conciliado el 90% de los casos, baja un poquito ahora para el año 2024 y a principio del año 2025, que está por un 84, un 85%. Pero en definitiva, lo que te quiero dejar dicho con esto es que ese procedimiento ha sido efectivo. Si nosotros calculásemos lo que se ha economizado el consumidor en resoluciones dirimente, en la prohibición del cobro del 10% en comida para llevar, que le hemos erradicado en un 64%, no que todavía no hay, no. Todavía estamos pendiendo un 35.6%, un 34.3%, no recuerdo el último corte. Pero sé que ese va también en sintonía con lo que nosotros estamos también vigilando, que hay sentencias definitivas, porque muchos los sectores se recurrieron a esas decisiones de Proconsumidor, pero ya los tribunales han ratificado esa decisión y la han declarado conforme a la Constitución de la República, que es el 10% o el por ciento adicional que le cobran a las personas que pagan con tarjeta de crédito. Si nosotros calculásemos todas las resoluciones que hemos emitido para evitar que el consumidor pague por encima de lo que tiene que pagar, de lo justo, estamos hablando de cifras de cerca de 5.000 millones de pesos. Increíble, una suma exorbitante. Bueno, Eddie, vamos a hablar en el siguiente ya segmento de tus facultades sancionadoras. Vamos a hablar un poco de cuáles mecanismos implementan, si tiene facultades para de alguna forma controlar la publicidad engañosa. Por ejemplo, en la época de madres, que se activan muchas ofertas, en la época de padres, navidades y otras festividades. Por igual, tus facultades de inspección para mantener la salubridad en temas de restaurantes, comedores, supermercados y cualquier otro espacio que de alguna forma pudiera afectar la salud de los ciudadanos. Así también quisiéramos hablar de tu participación actual. Te encuentras, tengo entendido, en Ginebra y participando en un evento trascendental de corte internacional, que es la conferencia sobre competencia y protección al consumidor. Vamos a hablar de todos estos aspectos en el siguiente segmento. Y a ustedes, amigos oyentes, manténganse en sintonía. Estamos con el doctor Eddie Alcántara, director de Proconsumidor. En la Z, Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos hablando de derechos del consumidor y contamos para ello con el mejor de los especialistas, que es el director ejecutivo de Proconsumidor, el doctor Eddie Alcántara. Quedamos en la discusión respecto a las diferentes afectaciones que pudiera tener un consumidor o usuario y los mecanismos que pudiera impulsar frente a Proconsumidor para de alguna forma lograr un tipo de protección de parte de esta agencia. Y bueno, y hay una de los casos que más se presenta y es cuando se publicita una determinada oferta. Ofertas de un 60, 70% de descuento, oferta de madre, oferta de padre, y bueno, o concursos también, que se produce una presentación de un concurso determinado y luego cuando la persona participa o la persona concurre al determinado comercio, esas ofertas son falsas y luego no tiene la forma, ya está allí. Finalmente ya está allí, fue a comprar y como está allí, termina comprando. En estos casos, quisiéramos saber, Eddie, cuál es el trámite que se sigue, si hay algún mecanismo que ustedes tienen de inspección para de alguna forma disuadir a estos comercios a no cometer abusos frente a los consumidores. Nosotros cuando llegamos encontramos como debilidad también el hecho de que había muchas reclamaciones y denuncias 24, 48, 72 horas después de los días de mayor flujo comercial. Y es porque no había una vigilancia efectiva para los productos en fechas específicas, donde acude la mayor cantidad de ciudadanos a comprar. En los días de mayor flujo comercial, dígase 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, el Día de los Padres. El de los padres se me está olvidando el 14 de febrero. Sí. Entonces, el de los padres lo pueden fusionar con el de la madre. Nosotros nos da igual. Entonces, no diga eso. Claro, para que tengamos mayor importancia. Bueno, en ese sentido, el día del Viernes Negro, el día de Navidad. Mira, y nosotros
instauramos un procedimiento de verificación previa que consiste en nosotros identificar los rubros de mayor comercialización de acuerdo al día específico de que se trate. En ese sentido, verificamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, para el día del Viernes Negro, que es una adopción de una cultura norteamericana, pero que la adoptamos aquí con mayor intensidad ahora mismo que los norteamericanos, pues el rubro de mayor comercialización o los rubros son los electrodomésticos. Y nosotros identificamos a dónde acude la mayor cantidad de dominicanos, a qué tiendas específicas, en qué provincias. Y nosotros, entonces, ahí una vez identificado, con el levantamiento que hicimos, pues nosotros iniciamos los operativos 5 semanas antes para nosotros verificar los precios que hay colgado tanto por la vía digital como presencial de ese comercio, de cada uno de los rubros. Un producto que cuesta 10 para el día D, que es el Viernes Negro, tiene cualquier oferta que está cargada al precio que ya nosotros verificamos anteriormente. Eso lo acordamos con el sector de los comerciantes del país y ellos estuvieron consonos con la idea que teníamos para erradicar esa práctica. Y debo decirte que nosotros tenemos cerca de 3 años o más de 3 años donde no recibimos una sola reclamación por publicidad engañosa en la República Dominicana. Ese procedimiento lo extrapolamos a países como México, Guatemala, El Salvador, creo que Honduras también, que tuvimos nosotros que con los colaboradores nuestros que impartirles talleres para que conocieran el procedimiento, para que lo aplicaran en su país, y ellos lo están aplicando y han obtenido resultados también positivos. Pero en la República Dominicana nosotros recibimos no conformidades, que son aquellas que se le incumplen con la entrega en la fecha que se estableció y otras que no se le cumple con la garantía, pero nada tiene que ver con esa oferta publicidad que antes se simulaba un precio para venderlo más caro, colocarlo en el precio que anteriormente tenía. Tenemos más de 3 años que no llega reclamación después de los días de mayor flujo comercial en el país por ese procedimiento que nosotros implementamos. Yo creo que si nosotros... sí. Quisiera también aprovechar para abordar el tema de tu incidencia como órgano con relación a los aspectos que pudieran afectar la salud, la salubridad. Por ejemplo, si tienen y ejercen las facultades de inspección en espacios en los que se produce o se sirve alimentos, en los restaurantes, en algunos supermercados, en fin, en espacios en los que de alguna forma pudiera ser afectada la salud de los ciudadanos. Y por igual, si inciden con una pandemia, vamos a decir, que existe, bueno, el avenimiento de estos servicios de delivery a distancia viene acompañado también de sus males. A veces el pedido llega como se ha requerido, o a veces llega adulterado o sin las condiciones de salubridad apropiadas. Quisiéramos saber si también aquí tienen incidencia y qué medidas han tomado en la práctica para proteger a los consumidores y usuarios. Mira, siempre nosotros tenemos operativos todos los días. Nosotros hemos hecho operativos 7 veces mayor que lo que se hacía por año en la institución. Y ahí están los datos estadísticos que pueden las personas solicitarlo perfectamente por la ley de libre acceso a la información pública. Nosotros tenemos que ver... Por ejemplo, los restaurantes, ¿ha visitado? ¿Ha habido algún impacto? Todo. Y yo te voy a decir algo. El principal sector... ¿Han tenido que cerrar algún establecimiento o pedirle medidas correctivas por falta de higiene? Toda la semana, todos los días. Mira, nosotros encontramos en el sector colmado, te lo voy a decir por segmento, encontramos que 8.7 de cada 10 colmados tenían problemas de inocuidad y trazabilidad alimenticia. Casi el 90%. Ahora es solamente 1.8%. Creo que ha disminuido porque no hemos tenido el corte semestral. En materia de almacenes, teníamos una cantidad significativa comparada también con de cada 10, creo que habían 6 o 7 y ha disminuido a 1.2. En tema de supermercado, con un acuerdo que hemos hecho con la UNASEC, que sea la que aglutina, la asociación que aglutina los supermercados económicos, hemos acordado una vigilancia permanente con la colaboración de ellos. Y nosotros hemos logrado que ese acompañamiento haya disminuido la inocuidad y contaminación cruzada en casi 1.1, 1.2%. Ahorita hablaba de trazabilidad, no trazabilidad, hablaba de contaminación cruzada para corregir. También los supermercados ya de grandes cadenas que están aglutinados a través de la ONEC. Ahí nosotros cuando vigilamos y encontramos cualquier tipo de inocuidad
o contaminación cruzada, pues nosotros socializamos con ellos, corregimos para tratar, retiramos los productos. Si ustedes van a la página nuestra todos los viernes, nosotros al mediodía publicamos, o antes de las 2 de la tarde, todos los productos que en esa semana nosotros recogimos en esa semana, que lo estamos triturando y lo estamos vertiendo en esa semana. Toda la semana, porque no tenemos un almacén amplio y con las condiciones para almacenar el producto de la alimentación. Y con el tema de los delivery, ¿qué han hecho? Porque hay muchos Bueno, reclamos, bueno, no tú llegan puedes sellados, ver, llegan en condiciones inapropiadas. mira, tú puedes ver que lo primero que hicimos en ese sentido, y tú lo puedes ver, fue que nosotros le solicitamos o impugnamos, mejor dicho, si cabe el término, a las agencias de delivery de comida rápida para que cambiaran las mochilas por el tipo de contaminación que tenía. Si tú ahora puedes ver tanto Pedido Ya como las demás plataformas, las personas que dependen de esa plataforma tienen las mochilas renovadas y tienen que renovarlas de manera permanente. Y lo segundo es, el tiempo de entrega y llegada se le ha combinado para que cumplan con lo que al consumidor se le ha comunicado. Y en ese sentido son responsables tanto el que la lleva para que ellos tengan que estar pendientes al delivery, como también el responsable. Lo combinamos también para que todas esas empresas tengan representación aquí en la República Dominicana, porque cuando llegamos a Proconsumidor tampoco la tenían. Si tú eras afectado, no tenías quien demandar. Se hacía representar por un abogado y el abogado, en caso de que tú tengas una sentencia definitiva para ejecutarla, no iba a ejecutar al abogado. Pero ya tienen representación legal todas aquí en la República Dominicana, representación como entidad jurídica y física en el país. Y eso ha hecho que la convivencia entre consumidores y los prestadores de ese servicio y los intermediarios, que son los de libre, hayan tenido mayor armonía en los últimos 3 años. No quiero que eso no vaya el tiempo sin hablar del tema del etanol y las bebidas alcohólicas adulteradas. Eso fue impactante. Y entiendo, tomaste medidas drásticas y al día de hoy son pocas las denuncias que se tienen. Quisiéramos saber de cuál fue el accionar de Proconsumidor en ese sentido. Y por igual ahí también quisiéramos saber qué medidas han tomado con el llamado líquido del diablo o ácido del diablo, que también en un momento tuvo una situación alarmante y de impacto social devastador. Quisiéramos saber aquí en este sentido cuáles han sido las actuaciones de Proconsumidor. Un procedimiento que creamos también que no estaba establecido ni en la norma ni en los reglamentos de la institución. Pero recuerda que el derecho a la vida es el derecho más fundamental de todos los derechos que existen, porque el derecho nace con una persona y muere con ella también. En ese sentido, nosotros creamos un procedimiento que muy diferente al que existía anteriormente, que era que si tú llegabas a un comercio y encontrabas una bebida sospechosa, la retiraba y 3 meses después que el laboratorio te emitía los resultados, pues ahí tú retirabas solamente. Nosotros no. Nosotros hicimos un estudio en el mercado y cuando nos dimos cuenta que ese producto se estaba comercializando con la complicidad del comercio que lo expendía, que lo vendía, nosotros clausuramos de manera definitiva el comercio y tramitábamos el expediente ante el Ministerio Público para que inicie un proceso de investigación. Eso hizo que aquellos comercios que fueron clausurados sirvieran de espejo a los demás, tomando en cuenta de que en caso de ser sorprendido también iban a ser afectados desde el punto de vista de su economía particular, desde el punto de vista punible, y la mayoría desistieron y muchos lo entregaron voluntariamente posteriormente a Proconsumidor, alegando de que lo compraron de manera inocente. Pero ese procedimiento fue criticado cuando nosotros lo planteamos en la mesa. Pero después lo utilizaron todas las agencias. Pero debo decirle a ustedes que también la colaboración de todas las agencias que componen el acuerdo interinstitucional, la mesa de los ilícitos, que encabeza la Procuraduría, pero que muy eficientemente gestiona como secretario el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, ha dado lugar a que las agencias, tanto el SECON, el Ejército, la Policía y todas las demás agencias que componen esa mesa de los ilícitos, donde está aduana, está Impuestos Internos, Dirección Nacional de Control de Drogas, el DNI, hayan desmantelado ya toda esa fábrica clandestina y aquellos que ya se han intentado instaurar también. Esas agencias han desmantelado y a nosotros nos ha correspondido retirar del último eslabón de la cadena de comercialización
que es de donde adquiere el producto y se afecta al consumidor, que estadísticamente aparecía todos los años con números alarmantes, 168 por año de letalidades. A nosotros no ha correspondido retirar eso. Y lo hemos retirado. Eddie, Con ese procedimiento que creamos. No estamos tampoco contradiciendo ni la ley ni la Constitución de la República, pero estamos preservando la vida. Y hoy, puedo decir a ti, Eddie, que hace 4 años, cerca de 4 años, no ha fallecido un solo por alcohol adulterado. Y con el tema del ácido del diablo, emitimos una resolución restrictiva y prohibitiva condicionada, que también fue criticada. Sin embargo, desde que la emitimos en septiembre del año 2021, no ha habido una sola agresión que ustedes hayan conocido en todo el territorio nacional. Eddie, nos quedan solo 5 minutos para concluir y sabemos que te encuentras en Ginebra, en la más importante conferencia sobre competencia y protección del consumidor, la 9ª conferencia de Naciones Unidas de competencia y protección al consumidor. En ese sentido, tienes una doble condición en esa conferencia, pues fuiste elegido como presidente del AISPEN y también en tu condición de director ejecutivo de Proconsumidor. Estás allí representando a la República Dominicana. Quisiéramos que en este breve tiempo que nos queda nos hables un poco de cuáles fueron las conclusiones de este evento que se concluyó en el día de hoy y la participación que tuviste tanto en tu calidad de presidente de AISPEN como en tu calidad de director de Proconsumidor. Mira, nosotros venimos recorriendo el liderazgo de todos los regionales. Primero fuimos electos presidente del Consejo Centroamericano de Protección de los Derechos del Consumidor. Después entonces fuimos electos con el voto unánime de los países de Iberoamérica y la veeduría de las Naciones Unidas y de la OEA como presidente del Foro Iberoamericano. Después impulsamos una declaratoria en materia de derechos de consumo electrónico transfronterizo que fue aprobada el año pasado para crear entonces un proyecto, para elaborar un proyecto que se pueda poner en ejecución para proteger a todos los consumidores transfronterizos. Porque tú sabes bien que toda la afectación que puede sufrir un consumidor está supeditada a las normas de su país, del estado en el que se encuentra. Pero acabamos el viernes pasado, acabamos de recibir la noticia y participamos en las discusiones y presentamos la necesidad de que se aprobara el proyecto. Y fue de que todos los países que participaron allí, todos, las universidades invitadas, las empresas internacionales invitadas, las agencias de todos los países, tanto de consumidor como de competencia, pues se aprobó ya el proyecto que comenzó como una declaratoria, pero que ahora es una realidad donde se eliminó la frontera para la protección de los derechos de los consumidores en comercio electrónico transfronterizo. Ya es una realidad, es un logro de la República Dominicana. Nadie pensó en eso hasta el 2021 cuando hicimos el primer planteamiento, porque todos estaban ajenos a que el comercio electrónico iba creciendo a una velocidad que las normas nuestras no podían garantizar protección a los consumidores. Y ya este viernes se cristalizó lo que todos los países en principio dudaban, que nosotros tuvimos que conversar con ellos, convencerlos, presentar el proyecto. Se presentó el plan piloto del proyecto y el día viernes 11, pues ya se aprobó, y una realidad que es un logro para la República Dominicana, que se ha constituido en el país que ha logrado un proyecto que protege a todos los consumidores transfronterizos de los 5 continentes, de todo el mundo. Que yo creo que eso es de orgullo, debe ser de orgullo colectivo en la República. Eso fue aprobado en el día de ayer, día 11, ¿no? En el día de ayer. A través de la UNTAD, que es la mesa de las Naciones Unidas que aglutina los ministerios de comercio y para la protección por competencia y por consumidor, para la protección de los consumidores de todo el mundo. Bueno, Eddie, agradecerte ya esta participación. Nos quedan muchísimas curiosidades y comentarios de los oyentes que quieren saber y tienen muchísimas preguntas, pero esto será ocasión de otra cátedra jurídica. Haremos un programa presencial. Haremos un programa claro presencial. Que sí, claro. A tu regreso, yo espero que traigas todo lo bueno de para allá de Ginebra. Bueno, señores, muchísimas gracias, Eddie, muchísimas gracias por participar en este espacio, Cátedra Jurídica en la Z. A ustedes, amigos oyentes, exhortarles a continuar con la sintonía, con la demás programación de la Z101 y a sintonizarnos el próximo sábado en su Cátedra Jurídica en la Z.
Y el próximo sábado volveremos a tener otra cátedra jurídica en una producción de Z101 conducida por el doctor Manuel Conde. Hasta entonces.